Ya estamos con Xavier Horcajo, periodista, economista. Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos con la inflación a vueltas, ¿eh? Con la inflación a vueltas que repunta tanto la general como la subyacente. Si hablamos de la general, bueno, pues vamos, llegó ya, superó la del mes pasado, supera la interanual, supera todo. La inflación subyacente ya en el 7,7%, es decir, por las nubes. La pregunta que nos seguimos haciendo todos, Xavier, es ¿dónde compra Nadia Calviño, dónde compra María Jesús Montero bueno, pues para tener esos productos tan baratos que dicen ellas, ¿no? Que existen en el súper? Tienen un súper para ellos en el Sí, Congreso, donde, sí. como en el bar, es más barato todo, ya sabes, los gin tonics, pero también la fruta y la verdura. No, Sí. bromas aparte, ha salido el dato, es el dato adelantado, habrá que confirmarlo, pero probablemente incluso hasta empeore, según me cuentan Eso. algunas fuentes próximas al cálculo. El dato es dramático, hombre, pues a medias, es dramático conceptualmente, ¿no? No es que haya subido una barbaridad, estábamos en el 5,9 y hemos pasado al 6,1, Así es o uno. sea, eso no derrumba nada. En el tema subyacente es un poco más grave, porque el 7,7 aumenta 2 décimas y contradice una impresión de que el primer mes del año, el mes de enero, había sido, bueno, pues un tanteo, que las cosas no se han terminado de ajustar, pero ya estamos en la pendiente de caída. Lo dijo Calviño, os acordaréis. No, no estamos en la pendiente de caída. El mes de enero es lo que muchos decíamos que iba a ser, un inconveniente, y el tropezón viene en febrero. Este sí es un tropezón bastante evidente, que, bueno, lo que deja es a las claras el descontrol inflacionario que tenemos. La curva tiende al alza. No hemos tocado techo, como se decía. No estábamos ya hemos tocado techo y ya empezamos a descender. No, esto sigue subiendo, contrario a bajar. Perdona que me ponga en plan Barrio Sésamo, pero a Mariano veces Rajoy. con algunos de este gobierno hay que ponerse en plan Barrio Sésamo. La cuestión es que está descontrolada y la cuestión es que no se toman medidas, ni siquiera se están estudiando medidas. Esto se tiene abandonado porque, como ya se nos ha dicho que vamos de bajada y que ya hemos tocado techo, pues alguien se lo cree a fuerza de repetir el mantra y ya ni se buscan medidas. Bueno, pues hay que recordar que hay que tomar medidas. Y las medidas que hay que tomar, pues hombre, pues pueden ser esa tan repetida por la oposición de rebajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, pues podría ser una buena idea en este momento, o una más decente, que es devolver a las familias españolas ese plus de impuestos, que son 31.000 millones, que la inflación ha hecho que lo ingrese a Hacienda la señora Montero, que por eso está tan risueña. Pero 1.400 euros que pagamos cada hogar de más en el año pasado, ¿eh? 1.400 euros en impuestos. Fíjense si esos 1.400 fueran un activo en su bolsillo. Pues Sí, a lo sí. mejor les hacía menos problema la cesta de la compra o el pago del seguro, que siempre llega cuando no lo esperas, o el pago de mil cosas. Bueno, la cuestión es que está descontrolado el efecto inflacionario de la electricidad. Y eso nos va a volver a pasar, así que venga una temperatura baja y la gente haga uso de gas y de electricidad. El precio del gas tampoco se controla. Y, sobre todo, el precio que no se controla es el de la alimentación y las bebidas no alcohólicas. Algo endémico, que ya conocemos, que ya venimos hablando de esto desde el año pasado en octubre. Cada mes, traca. Y nadie hace nada. Lo más que se consiguió es que rebajaran el IVA de 4 productillos que no eran ni los más caros ni los más claros. Si tú quieres actuar sobre el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, tendrás que embridarlo a base de reducir su IVA en lo que es más caro, no en lo que es más barato. Lo entiende cualquiera. Si tú le rebajas el IVA al pan, pues no conseguirás un efecto muy claro sobre el conjunto del grupo, que en el combinado que hace el IPC, pues viene, a pesar de la chapuza que hicieron, que no es para nada efectiva, como se está viendo. Recordad, la chapuza fue, cambiemos la ponderación. Chapuza dicen que ordenada por Europa,
eso está por ver. Cambiemos la ponderación de dos grupos, el grupo energético y el grupo alimentos. Pues oiga, me ha tocado usted la fibra sensible. Ellos pensaban que con esa chapuza enero y febrero y marzo iban a ser unos meses de caída inflacionaria y a la vista está, fíjate que si no se hubiera ponderado eso de una manera truculenta, ¿en qué estaríamos hablando de inflación ahora, este mes de febrero? No estaríamos hablando de décimas, estaríamos hablando de medios puntos. De modo de manera que la situación es grave, no se equivoquen. La situación es grave. Todo esto de la inflación repercute, y sobre todo el no devolver los impuestos, que por culpa de la inflación recaudan de más, el extra de recaudación. Esto se llama robar al ciudadano. Yo les invito a que llamen a Pedro Sánchez Tito Sánchez. ¿Y por qué? Pues porque, oiga, vamos a ver, ¿depreda? Dice, claro que depreda. Yo, mi sueldo vale menos, mis ahorros valen menos, mis inversiones valen menos, luego usted me está robando. Usted me quita por un efecto inflacionario que no sabe combatir y no me lo devuelve. No me lo devuelve. Quédense con esa idea. Pues, hombre, aparte de los episodios con las putas, que ya veremos, porque yo no sé lo que tenía grabado el presidente del gobierno en ese móvil que le robaron y que algunos utilizan para que cambie de posición copernicanamente en materia del Sáhara. Yo no sé, pero a lo mejor podría ser, oye, podría ser que hubiera una fiesta en Quintos de Mera o que hubiera una fiesta en Doñana en la que bailaran la conga, digamos, ligeros de ropa. Si tal fuera, ya estaríamos en un primus inter pares con lo que podemos decir es la actuación de ese diputado canario que... Pero usando el Congreso como base de actuación, o sea, es verdaderamente dantesco, vergonzoso y asqueroso a todas luces. Es decir, que 15 diputados del PSOE, Xavier, 15 diputados del PSOE que están en la órbita del Tito Berni y sus fiestas, o sea, vamos, usando el Congreso de los Diputados. O sea, y algunos no son canarios. Y algunos no son canarios. Pero bueno, oiga, perdónenme, pero algunos de esos que bailan la conga con Pedro Sánchez y que nos cuentan mentira tras mentira, decían que no se podía bajar el IVA de las mascarillas porque Europa lo prohibía. Y eso fue una mentira. Decían, oiga, es que no se puede bajar el precio del IVA de algunos productos de alimentación. Otra mentira que al final ellos mismos bajaron. Lo que pasa es que bajaron unos que tienen poca incidencia. Nos han mentido tantas y tantas las veces. ¿Por qué no se deflacta la inflación de los impuestos? Porque hay una ansia recaudadora. Este es el gobierno que ha inventado 43 impuestos en 4 años, que hace falta ser voraz. El escudo social, eso es una inmensa mentira. Los españoles lo empiezan a notar. O sea, lo de los bonos. Todo esto ha sido un absurdo, unas operaciones de maquillaje de la situación que duran el tiempo, pues eso, de explicarlas y poco más. El ingreso mínimo vital, se nos dijo que iba a salvar la situación de 500.000 españoles. Al final, ¿cuántos están cobrando el ingreso mínimo vital? Si es que da risa. Y el salario mínimo también, Xavier, los estudios están diciendo que en 2023-2024 se van a destruir, como es evidente, más de 130.000 empleos. Es decir, la subida del salario mínimo no es neutra, vamos, es decir, porque si fuera neutra, pues pondríamos en 10.000 al mes, en 50.000 el salario mínimo y ya está. Pero evidentemente se va a destruir empleo. Y los cifran en más de 130.000 de empleos destruidos. Tiene un efecto contrario al incentivo. Es la antítesis del incentivo. Yo voy a contratar, necesitaría contratar a alguno más para vender en mi comercio, pero no lo voy a hacer porque es que no sé en cuánto me queda lo que tengo que pagar según el nuevo cálculo del salario mínimo y lo que tenga eso de afectación a las cotizaciones sociales. Así es que por si acaso lo demoro. Prefiero no hacerlo. Ese efecto multiplicado por todos los que tienen capacidad de contratar, lo midió el Banco de España, produjo una refriega importante entre el Ministerio de Economía y el Banco de España y cada vez que se le repite a la señora Calviño se pone como una moto. La señora Calviño, oiga, hablamos del Tito Sánchez,
Pero la tita Calviño tiene un super payaso donde los precios que pagan por la inflación intermensual, como dice, oiga, por cierto, esto de la inflación intermensual, ¿se acuerda que nos burlábamos de Sánchez diciendo, oiga, pues voy a pedir un pollo intermensual, porque eso creo que es más barato, ¿no? En términos intermensuales, y ya que a Tito Sánchez le gusta hablar de ellos, a mí me parece absurdo, pero fíjese, los datos de febrero quieren decir que los precios han subido un 1% intermensual. Un 1%, que le quede claro a Tito Sánchez. A Tita Calviño hay que reprocharle que ella, en lo que de verdad está pensando, no es en arreglar el problema que tienen los españoles con la inflación, es en contratar a su marido, en que fichen a su marido en patrimonio nacional. Pero si es que se nos ha caído el velo, esto es delincuencial. En el sumatorio, con la ley del solo sí es sí, con la ley del bienestar animal, con lo que usted quiera, lo mires por donde lo mires, estamos beneficiando a agresores sexuales. ¿Eso cómo se llama? Eso es mucho peor que lo que hacía el Tito Berni, pero mucho peor. Entonces, nos escandalizamos por el Tito Berni y no nos escandalizamos por el Tito Sánchez. Bueno, ¿esto qué tontería es? ¿Esto qué tontería es? Un gobierno que está siempre produciendo efectos nocivos para la convivencia de la sociedad española, que bastantes problemas tiene como para tener que preocuparse de si le das un escobazo a una rata. Pero estamos todos chiflados, ¿qué no pasa? O la ley trans, ¿qué dicen los psiquiatras? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen la gente que tiene contacto con esos niños? Que esta ley le va a perjudicar, va a producir efectos nocivos. Lo mismo que la ley del solo sí es sí ha producido no un daño pues imprevisto, como dicen. Oiga, no, que estaban advertidos, que les advertía todo el mundo, que todo el mundo y ustedes deliberadamente impusieron su radicalismo ideológico. He aquí una de las cosas pues tremendamente delincuenciales y que hace que el Tito Sánchez sea mucho más peligroso que el Tito Berni. Desde luego. Xavier Horcajo, es siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Como siempre, hasta pronto.